privilegio el que tenemos esta mañana, hermanos, de poder congregarnos, de poder exaltar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Quiero invitarte a ir al libro de Romanos, capítulo 8, y hoy tenemos el gran privilegio de ver estos versos. Y si has estado siguiendo las prédicas y si has estado leyendo y meditando en el libro de Romanos, entenderás por qué esta porción es tan importante, tan preciosa y de mucho ánimo. Entonces permíteme orar, pedirle al Señor antes de leer su palabra y después volverte a pedir orar conmigo para que Dios nutra nuestros corazones. Primero para que nos dé entendimiento, abra nuestros ojos a las verdades tan profundas en este texto, y posteriormente oraremos para que podamos aplicar esta verdad, descansar en esta verdad y caminar conforme a esta gran verdad. Oremos. Señor, estamos muy agradecidos esta mañana con el gran privilegio, Dios, que nos has dado de poder congregarnos, Señor. Ese es tu día. Estamos con tu pueblo, en tu iglesia, Señor. Tu palabra nos da hermosas promesas, Señor, a tu iglesia, que tú has iniciado una obra en ella, Señor, que tú terminarás. Tu palabra en los evangelios nos enseña, Dios, que tú estás construyendo tu iglesia, Señor. Y Dios, gracias, Señor, porque son promesas que nutren nuestros corazones, animan nuestras vidas, Señor, para poder seguir caminando. Y a esta iglesia que tú estás transformando, conformando a la imagen de tu Hijo Jesucristo, les has dado una misión, un trabajo de ir y proclamar el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro Redentor, como cantábamos hace un momento. Gracias, Dios, por el hecho de poder venir a tu palabra, Señor. Yo pido, Señor, en oración a ti, Señor, que nos des un amor más grande por tu palabra, una apreciación. Quita, Señor, cualquier duda, temor, Señor, que nos impide en este momento, Dios, poner tu palabra en el lugar que merece en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra casa y, por supuesto, Dios, en nuestra iglesia. Que la palabra de Dios predicada, Señor, sea lo que anhelamos oír, Señor. Y eso significa, Dios, que la iglesia no necesita mi consejo, mi inteligencia, mi sabiduría humana que no ayudará en nada, pero necesitamos, Dios, te rogamos y pedimos por sabiduría divina que nos ayude a aplicar tu palabra todos los días de nuestra vida. Señor, oramos, Dios, para que tu poderosa palabra penetre a lo más profundo de nuestra alma. Y este texto, Señor, nutra nuestros corazones, nuestras convicciones y anime, Señor, nuestra vida en ti. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. En tu nombre oramos, Dios. Amén. Entonces quiero invitarte a ir a Romanos 8, versículos 26 y 27. Y posteriormente oraremos una vez más para que Dios sea honrado en gran manera a través de este tiempo. Leo la Nueva Biblia de las Américas, está en sus pantallas, pero te animo encarecidamente a que tú puedas traer tu Biblia y puedas tomar notas, ¿sí? Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Qué precioso texto, Señor. Dios, ayúdenos a entenderlo con claridad, a aplicarlo con diligencia, a vivirlo con urgencia, Señor. Hay tanta profundidad aquí, Señor, que mi temor, Señor, es simplemente divagar en lo superficial, pero ayúdenos, Señor, a adentrarnos en las profundidades de este texto y poder aplicarlo en nuestra vida, Señor. Ser, Señor, conformados, Señor, a tu imagen. Y Dios, que podamos, por medio de este tiempo, meditando en tu palabra, confiar, Señor, en la obra perfecta de aquel que intercede por nosotros. Gracias, Dios, por esta obra tan magnífica de presentarnos al Espíritu Santo de una manera tan gloriosa, Señor. Ayúdenos a interpretar bien y a aplicar bien y a vivir, Señor, tu palabra para la gloria de tu nombre. Y en tu nombre como iglesia, Señor, decimos amén. Amén. Cuando algo es sumamente importante en nuestras vidas, nosotros lo convertimos en una prioridad, ¿no?
lo hacemos parte de nuestra rutina. Cuando determinamos que algo es importante para nosotros, lo convertimos en una prioridad. Si esto es una afirmación verdadera, entonces si examinamos nuestra semana, nuestra rutina, toda nuestra agenda, ¿en qué dirección apunta nuestra vida? ¿Qué estuvo en tu mente y tu corazón durante toda esta semana? ¿Cómo y con qué llenaste tu agenda? Si examinamos, y te pido examinar tu día a día, tus pensamientos, tus afinidades, tus gustos, tus deseos, tus anhelos, tus actividades, tus pasatiempos, incluso tus gastos y tus compras, nos dirán cuál es tu prioridad. Tus preocupaciones de esta semana nos dicen cuál es tu prioridad. Piensa en eso por un momento y sabes que voy a preguntar esto. ¿Fue la palabra de Dios tu prioridad esta semana? ¿Fue la palabra de Dios una prioridad para ti esta semana? ¿Fue el tiempo de oración tu prioridad esta semana? ¿O es la oración una prioridad en tu vida? Es decir, te levantaste cada mañana y lo primero que hiciste fue postrarte sobre tus rodillas y pedirle a Dios dirección. O quizás invertiste el orden, lo primero que hiciste fue ir a la palabra y después, posteriormente, el tiempo en la palabra, fuiste a oración para pedirle a Dios dirección. Eso mostró que la palabra y la oración son una prioridad en tu vida. Cuando hay necesidades en tu vida, ¿qué es lo primero que sueles hacer? Cuando hay dudas en tu corazón, cuando hay aflicción en nuestra vida, ¿a dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿A quién acudimos? Eso nos enseña nuestras prioridades. Cuando las cosas están bien, la comodidad toca a la puerta, el confort te invita a sentarte a la mesa, puedes venir porque has pasado tiempo en oración meditando en quién es Él. Cuando las dudas abruman y afligen el corazón, puedes enfrentarlas porque lo primero que has hecho durante el día es pasar tiempo en oración. Recuerda que el apóstol Pablo nos ha hablado del sufrimiento, ¿no? Es importante meditar en el texto, en su contexto, para no caer en errores doctrinales. El apóstol Pablo nos está diciendo que el Espíritu hace algo. Y la razón por la que lo hace es para animarnos, alentarnos en nuestro diario caminar como creyentes en esta tierra. ¿Recuerdas que Él ha adornado esto del sufrimiento diciéndonos el sufrimiento que le espera, que vas a enfrentar es momentáneo, es temporal? Pon tu mirada en eternidad, en la gloria eterna. Recuerda que el apóstol Pablo ha hablado sobre el sufrimiento y en estos versos que leímos él menciona que ahora la debilidad del cuerpo, la debilidad de nosotros, somos débiles. Él quiere darnos ánimo no solamente en el sufrimiento, pero también en nuestras debilidades. ¿Alguna vez has estado al punto del colapso y no sabes cómo orar, no sabes qué pedir? Que te quedas callado, abatido, sin fuerzas, sin aliento en tu corazón. Has orado hasta ese punto pidiéndole al Señor intervenga en una situación de tu vida, pero te encuentras desarmado, desalentado. Muchas veces hemos orado durante nuestras crisis de manera errónea, equivocada, pidiéndole a Dios quitarnos las crisis simplemente para no sufrir. El apóstol Pablo quiere animarnos a un nivel mucho más profundo, darnos ánimo que nos ayudará a caminar por fe. Principalmente nos ayudará a depender más del Espíritu Santo en nuestras vidas. Estoy plenamente seguro de esto y creo que es una realidad para ti también. Estoy consciente de que lo bueno que ha venido a mi vida ha sido por la soberanía y la gracia de Dios, pero Dios ha usado muchísimo la oración de ustedes para bendecir mi vida. ¿Sí? Amén. Algunos se toman tan en serio orar por mí que vienen mientras predico, están orando. Están con sus ojos cerrados ahí mientras predico y digo, cuánta pasión de estos hermanos y se los agradezco muchísimo. Pero realmente cuando pensamos en la oración, pensamos en cómo hemos sido bendecidos porque otros oren por mí y también sé que hemos sido grandemente beneficiados en nuestra vida espiritual cuando oramos por alguien más. Amén. ¿Te has sentido así que de repente alguien dice, estoy orando por ti, estoy orando por esto y tú dices, te sientes animado, bendecido? Y sé que también cuando puedes orar por alguien,
puedes sentirte enormemente bendecido. Las oraciones, todos de nosotros necesitamos orar unos por otros. Pero lo que el apóstol Pablo quiere enseñarnos aquí es a orar en dependencia del Espíritu Santo. Si hay muchas oraciones que han sido de bendición para ti, de otros orando por ti, o tú orando por otros, ¿cuánto más sería de enorme bendición cuando nosotros oramos guiados por el Espíritu Santo? Cuando nosotros oramos conforme a la voluntad de Dios, no solo por nosotros, no solo para nosotros, sino para otros alrededor de nosotros. Y en el verso 26, Pablo apunta a algo. Tú y yo somos débiles. Hay una debilidad. Está presente ahí. Necesitamos reconocer que somos débiles. Veamos el verso, Romanos 8, versículo 26. Dice así: de la misma manera, eso significa que Él viene con el mismo argumento. Él quiere darnos ánimo, nos quiere dar confianza, así como la creación gime esperando el día de la revelación de los hijos de Dios, así como nosotros mismos gemimos esperando ser transformados completamente, así también, dice el Espíritu Santo, de la misma manera está anhelando ese día para nosotros. Qué hermosa definición del anhelo del corazón del Espíritu Santo para nuestras vidas espirituales. Él anhela, Él gime, Él pide, Él visiona, anhela y anticipa que ese día llegue para cada uno de aquellos que han recibido y aceptado al Señor Jesús como su Salvador. De la misma manera, entonces, dice el apóstol Pablo, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No solo cuando sufrimos, no solo cuando pasamos crisis, el Espíritu Santo está listo para ser de nuestra ayuda, sino también para ayudarnos en los momentos en los que somos débiles. Nos está dando ánimo para enfrentar el sufrimiento venidero. Nos está dando ánimo de poner nuestra esperanza en la gloria eterna, en la gloria venidera. Pero también el apóstol Pablo quiere que nosotros tengamos esperanza y aliento en nuestras debilidades. ¿Notas lo que el apóstol Pablo está haciendo? Preparando nuestros corazones, animándonos a enfrentar situaciones difíciles. Las crisis vendrán, la debilidad está en ti, ¿no? Ya lo vimos en el capítulo 7 de Romanos. Pero hay esperanza y quiere animarte a poner tu confianza no en tu habilidad, no en tu destreza, no en tu capacidad, no en la forma en la que vives, sino en darle honor y gloria a Dios con todo lo que eres. Está apuntándonos, llevándonos y guiándonos, aunque quizás muchas veces somos lentos para entender esto y somos muy lentos o racios para confesar nuestra debilidad. No queremos confesar que somos débiles, no queremos confesar que tenemos necesidad. Nuestra apariencia siempre es de alguien fuerte, alguien sólido, alguien estable. No queremos enfrentar que somos débiles. Y el apóstol Pablo dice, el Espíritu Santo está presto, listo para ayudarnos en tu debilidad. Y necesitamos reconocer eso. Si queremos descansar más, confiar más, crecer más a la imagen del varón perfecto, guiados por el poder del Espíritu Santo, necesitamos reconocer que hay áreas en nuestra vida en que somos sumamente débiles. Y para una muestra de nuestra debilidad empieza diciéndonos, ustedes ni siquiera saben cómo orar. Y ofende, ¿no? Que te digan, no solamente eres débil, eres ignorante. Y no queremos oír esas palabras. Pero el apóstol Pablo quiere enfatizar nuestra debilidad, pero al mismo tiempo ensalzar la suficiencia del Espíritu Santo para ayudarnos. Es todo suficiente para nuestra vida, en nuestra necesidad, en nuestra desesperanza. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. En nuestra debilidad, el Espíritu Santo es nuestra ayuda. Necesitamos entender eso para poder vivir la vida cristiana como Dios quiere. No nos gusta reconocer nuestra debilidad. Solemos decir todo está bien. No nos gusta pedir oración cuando estamos pasando crisis. No nos gusta hacernos ver débiles. Tenemos un serio problema, una distorsión realmente con la debilidad, con la pobreza. ¿Recuerdas el Sermón del Monte? Bienaventurados son los pobres de espíritu. No queremos ser pobres de espíritu. Queremos tener argumentos, fuerza, capacidad. Queremos ser reconocidos como hombres fuertes, mujeres fuertes. Pero si somos honestos, todos nosotros, incluyéndome a mí,
Somos débiles, hermanos. Mira a la persona que está a tu par. Si es un creyente que ha nacido de nuevo, que ha entregado su vida al Señor Jesucristo, es un creyente redimido, amén. Es un hijo de Dios, sí, amén. Pero también es débil y necesita nuestras oraciones. Necesito tus oraciones más de lo que tú te das cuenta que yo las necesito. Y tú necesitas que oren por ti más de lo que tú piensas que necesitas. Porque hay una debilidad, ¿no? Hay un sufrimiento constante, vivimos en un mundo caído, pero también somos débiles. Y esta debilidad abarca todo tipo de debilidad, nuestra lucha interna contra el pecado, nuestras inseguridades, nuestros temores, nuestros miedos. Necesitas reconocer que somos débiles. Necesitamos entender la profundidad de nuestra debilidad para entender la necesidad de la ayuda que necesitamos. Si no reconoces tu debilidad, jamás apreciarás la ayuda y la necesidad que tienes de un ayudador como el Espíritu Santo en nuestra vida. Porque eso es nuestra tendencia al moralismo y el legalismo, ¿verdad? Porque pensamos que nosotros podemos en nuestra fuerza. Por eso los proverbios inician con eso: no seas sabio en tu propia opinión, porque esa es nuestra tendencia. Y el apóstol Pablo no solamente quiere que miremos con claridad, habrá sufrimiento en este mundo, vives en un mundo caído, gemimos, esperamos ansiadamente el día de la revelación del Señor, pero mientras llegue ese día, habrán debilidades en tu vida espiritual, tropiezos, caídas, desánimo, frustraciones. ¿Te has sentido así? ¿Cómo has salido de una crisis de depresión? ¿Cómo has salido de una crisis de tristeza en tu vida? La tendencia del hombre es rechazar el evangelio, abandonar la fe, olvidarse del poder de la Escritura. Pero aquí dice el apóstol Pablo que en los momentos de debilidad, que también están incluidos los momentos de dificultad y sufrimiento en la vida del creyente, necesita la ayuda del Espíritu Santo. Dios quiere que sepas esto. Dios quiere que reconozcas tu debilidad. Dios quiere que reconozcas la necesidad en tu vida diaria del Espíritu Santo, porque Él es tu ayudador, mi ayudador en esta vida cristiana. Dios quiere que lo sepas, Dios quiere que lo entiendas, Dios quiere que lo vivas. Entonces, número uno, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Amén. Amén. Nos ayuda en nuestra debilidad. Y somos débiles en gran manera. Piensa por un momento cuando nos encontramos luchando con distracciones, cuando nos encontramos luchando con necesidad profunda de afecto, cuando nos encontramos luchando con no saber qué decir, qué orar, por qué camino ir, cuando nos encontramos luchando en nuestra propia carne, nuestra propia naturaleza, el pecado remanente y residente en nuestros corazones. Dice el Señor, necesitas ayuda, y la ayuda está ahí. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo está íntimamente, personalmente, continuamente, constantemente involucrado en ayudarnos en nuestra debilidad. Tenemos una distorsión de los hombres e hijos de Dios y pensamos e idealizamos que los hombres y mujeres devotos y piadosos no luchan. Por eso esa distorsión de la palabra de Dios, de los ungidos, de los intocables, de los que pueden dar su manto y cobertura espiritual, son débiles, hermanos. Somos débiles y necesitamos del Señor. No hay tal cosa de que hay hombres diferentes, más espirituales que otros. Somos hijos del Señor y estamos creciendo y madurando, pero todos de nosotros nos necesitamos. Y aunque tú y yo no necesitamos para crecer en el conocimiento de Cristo, todos de nosotros necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, obrando en nuestros corazones para la gloria de su nombre. Yo estoy completamente seguro y convencido de que si pudiéramos escuchar y entender los gemidos indecibles del Espíritu Santo, nos animaríamos en gran manera. Y me preguntaba y meditaba, Señor, qué preciosa es tu palabra. El Espíritu Santo gime, intercede, dice la palabra de Dios, con gemidos indecibles. Son, dice, gemidos sin palabras. Eso no es misticismo. Pero decía, Señor, hubiese sido poderosísimo entender su oración, entender su intercesión. ¿Sí? ¿Me sigues?
Pero ¿sabes por qué no está ahí? Simplemente nos dice para que podamos confiar y descansar. No en lo que oímos, no en lo que vemos, pero no, en lo que creemos. En su palabra, y nos ha dado su palabra. ¿Has leído Juan 17, la oración sacerdotal de Jesucristo, orando por los suyos? Y Él dice, Señor, no te pido que los saques del mundo, pero protégelos. Y Jesús ora para que nosotros podamos entender estas verdades. Intercede por nosotros, suplica por nosotros, pide por nosotros, para que podamos ser asombrados con la palabra que ya ha sido revelada. Asombrados con el poder del Espíritu Santo, obrando en la vida de los creyentes, que dice que traerá a la memoria, al corazón y a la mente las palabras que han sido dichas. Y es maravilloso. Simplemente confiar y creer que lo que el Espíritu Santo está gimiendo en su corazón es la voluntad preciosa de nuestro Señor. Y lo hace por ti y por mí si has nacido de nuevo. El Espíritu Santo está íntimamente, personalmente, continuamente, constantemente involucrado en ayudarnos en nuestra debilidad. ¿Qué ofensa más grande es al Espíritu Santo hacerle decir o hacerle ver, no te necesito para mi vida diaria? No te necesito para caminar por fe. No te necesito para esta situación en mi vida. Y eso es lo que solemos hacer cuando simplemente estamos viviendo la vida como rutina, sin pedir dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo está con nosotros. El Espíritu Santo no solo está en nosotros, no solo va con nosotros. El Espíritu Santo obra en nosotros. Aquel que inició la buena obra en cada uno de los hijos de Dios será fiel ¿en qué? En terminarla. El Espíritu Santo está obrando incluso cuando tú ni siquiera te das cuenta. Está obrando en nuestros corazones. Y esa ignorancia que tenemos es debido a que no pasamos más tiempo en la palabra. Pero Dios quiere que entendamos. Él nos ayudará en nuestra necesidad, nos ayudará en nuestra fragilidad, nos ayudará en nuestro sufrimiento, nos ayudará en nuestras debilidades. Enuméralas, pon en una lista. Él es nuestro ayudador. Necesitamos entender esto. Dios nunca está tarde con su ayuda. Siempre está dispuesto para ayudar. Nunca está tarde para ayudar. Y siempre está disponible para ayudar en nuestra necesidad. Necesitamos reconocer nuestra necesidad y necesitamos orar para poder descansar y depender en el Espíritu Santo. El hombre pobre de espíritu reconoce su debilidad, reconoce su necesidad y recibe consuelo del Espíritu Santo. El hombre que es débil y que reconoce su necesidad recibirá fortaleza de parte del Señor. Él ha venido a ayudarnos en nuestro caminar cristiano. Qué poderosa es esta verdad. Qué poderoso es porque cambia nuestra perspectiva del día a día. Tú necesitas el Espíritu Santo todos los días. De su poder, de su guianza, de su sabiduría. Necesitamos porque a diario somos débiles. Y mira qué tan enfático es el apóstol Pablo que usa una palabra. Y esto es interesante. En el idioma griego, cuando el autor quiere enfatizar algo, le pone un prefijo para poder enfatizar la palabra. Y sucede que la palabra que nosotros tenemos, traducida como ayuda o ayudador, tiene doble prefijo. Van a poder verlo en sus pantallas. Esos dobles prefijos pueden ayudarnos a entender la amplitud de esta palabra, que diría yo que la palabra simplemente como ayuda carece un poco quizás de la profundidad de esta palabra. Tiene dos prefijos antes de su raíz y básicamente son tres palabras que combinadas forman una sola palabra que en nuestra Biblia sale como ayuda. El Espíritu Santo es nuestra ayuda. La idea aquí es que el Espíritu Santo literalmente nos agarra, nos toma y nos lleva a lo largo de la vida cristiana. Pensaba en una ilustración para esto y quizás se queda corta con la profundidad del texto y de la palabra. Pero cuando caminamos o hacemos senderismo y andamos haciendo montañismo o caminando en algún sendero y nos doblamos el pie, ¿qué necesitamos? Un apoyo para caminar, que nos soporte para poder continuar, ¿no?
Y eso es lo que el Espíritu Santo está diciendo para nuestra vida. No va a caminar por ti, pero en el momento de la debilidad va a ser tu soporte y tu ayuda, como cuando nos doblamos el pie y no podemos seguir y tenemos que continuar. El Espíritu Santo viene a nosotros, se pone a nuestro lado, nos toma y nos empuja y nos hace avanzar. La idea es que el Espíritu Santo literalmente nos agarra, nos toma y nos lleva a lo largo de la vida cristiana. Nota esto, no lo había pensado y meditando en este momento. Nota que irónico es que el hombre siempre quiere robarse la gloria de Dios. Siempre está tratando de robar la gloria a Dios y el Espíritu Santo está diciéndonos: tienes serias debilidades y me necesitas. Necesitamos al Señor más de lo que nosotros podemos pensar. La idea macro en este verso es que estamos llamados a vivir con temor y temblor ante la presencia de Dios. Estamos involucrados en nuestro proceso de santificación. Tú eres el que tiene que caminar por fe. Tú tienes que quitarte el ropaje sucio de la vieja naturaleza. Pero necesitamos sí o sí el poder sobrenatural del Espíritu Santo, que literalmente nos está sujetando para caminar en la dirección que Dios quiere. Necesitamos entender eso. Necesitamos entender que en nuestra propia fuerza, tú y yo no podemos. Eso es lo que está enfatizando el apóstol Pablo. En tu propia fuerza, tú no puedes alcanzar la meta gloriosa. Necesitas el poder del Espíritu Santo. Somos demasiado débiles que no podemos salvarnos por nuestra propia fuerza. Nuestras propias oraciones no pueden salvarnos a nosotros mismos. Nunca podríamos con nuestra propia pecaminosidad. Nunca podríamos con nuestras propias tentaciones. Nunca podríamos. Nunca sabríamos cómo orar correctamente si no fuese por el Espíritu Santo. Nunca entenderíamos estas gloriosas verdades si no fuera por el Espíritu Santo. Nunca podríamos protegernos ante las tentaciones que embaten y abruman nuestros corazones sin la ayuda del Espíritu Santo. No existe tal cosa de superhombres espirituales, superhombres de Dios. Lo que existe son hombres humildes y quebrantados que necesitan a su Señor y reconocen a su Señor. Tenemos que ser ayudados. Tenemos que ser ayudados. Y el Espíritu Santo es nuestra ayuda. Tu matrimonio necesita ayuda, necesitas al Espíritu Santo. Tu paternidad necesita ayuda, necesitas el Espíritu Santo. Tus relaciones horizontales están fallando, necesitas al Espíritu Santo. Mira lo que dice Juan Calvino. Hay una gran fuerza en la palabra griega, que se traduce como ayuda, que significa que el Espíritu toma sobre sí una parte de la carga, por la cual nuestra debilidad es oprimida. De modo que no solo nos ayuda y socorre, sino que nos levanta como si se sometiera a la carga con nosotros. Esa imagen, esa figura compasiva de Dios en nosotros debe animar tu corazón, hermanos. Porque cuántas debilidades hemos derrochado esta semana, pero con cuánta prepotencia hemos venido al Señor pensando que no le necesitamos. Cuánta arrogancia hay en nuestros corazones que pensamos que es suficiente con nuestra vida moral. Cuánta ignorancia desplegamos cuando vivimos nuestra vida sin el poder del Espíritu Santo a diario en nuestros corazones. Que el Espíritu Santo sea nuestro ayudador, está en modo indicativo, nos enseña que es una declaración de hecho. Lo hará, lo hará, Él será nuestra ayuda. Es una realidad presente. El Espíritu Santo está tomando la iniciativa para ser nuestro ayudador, nuestro soporte, para guiarnos en la dirección que Dios quiera en nuestra vida. No solo somos débiles. Hay una inferencia aquí en el texto de nuestra debilidad reflejada en la forma en cómo oramos. El énfasis es la necesidad de depender en el Señor. La necesidad de depender en el Señor. Y Él dice, ni siquiera no sabes cómo orar. No sabes orar como deberíamos orar.
y meditaba en esto, que está tratando el apóstol Pablo de enseñarnos con estas palabras. El Espíritu Santo es nuestra ayuda y nos ayuda porque somos débiles. Pero lo siguiente que dice el apóstol Pablo, regresemos a Romano para que tú mismo lo veas, lo leas y si es posible lo subrayes. Dice, de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar. Lo primero que Él nos dice es que tenemos una dificultad, una limitación. Y podría decir que esta limitación se debe a que muchas veces oramos sin el conocimiento correcto de Dios. ¿Sí? Pedimos sin conocimiento, pedimos sin la realidad de la verdad respaldando nuestras palabras. Sí, amén, no sabemos cómo orar, pero recuerda, no alejes el texto de su contexto. Él está hablando del sufrimiento, y si has sufrido de tal manera que te has quedado sin aliento, necesitas entender que aunque te quedes sin aliento, la obra del Espíritu Santo no depende incluso de tu oración. Depende de su poder glorioso obrando en nuestras vidas. Que no significa que el Espíritu Santo intercede por nosotros, que Él va a orar por nosotros o en lugar de nosotros. No significa eso. Significa que cuando estamos débiles, derrotados, afligidos, cabizbajos, desanimados, no solamente el Espíritu Santo es nuestro ayudador, disponible, constante, también dice que Él nos enseñará las verdades del Señor para saber cómo orar. Pero necesitamos reconocer que nuestra debilidad y nuestra ignorancia, nuestra necesidad del Señor, somos débiles. El énfasis nuevamente aquí es la necesidad que tú y yo tenemos de depender en el poder del Espíritu Santo. No ha dicho otra cosa. Está diciéndolo con otras palabras, pero está recalcando, enfatizando, está poniendo entre comillas, poniendo corchetes, subrayándolo y diciéndole, pon atención a esto porque tú y yo en nuestro diario vivir necesitamos del poder de Dios. Lo vemos en el contexto anterior, pero lo vemos también en el contexto que sigue. ¿Cuál es el texto que sigue? Que está conectado con la idea de la necesidad del Espíritu Santo, de su intercesión. ¿Qué dice el verso 28? Romanos 8, versículo 28. Porque dice, y sabemos que los que aman a Dios, que dice, todas las cosas ayudan a bien. Necesitas del poder de Dios. Este texto es sumamente maravilloso. Lo que acabamos de leer, Romanos 8:28, sabemos que todas las cosas ayudan a Dios. ¿Por qué ayudan? El Espíritu Santo intercede por nosotros, nos ayuda en nuestra debilidad. El énfasis nuevamente es la necesidad que tú y yo tenemos de depender en el poder del Espíritu Santo. No sabemos orar, entonces necesitamos de su ayuda para comprender estas verdades y pedir sabiamente y correctamente. ¿Sí? Porque puede que cuando estamos bajo la aflicción, sucumbamos ante la crisis y dejemos de ¿qué? De orar correctamente. O desviemos nuestra atención del punto central de que Dios hará todas las cosas, cooperen, ayuden para nuestro bien, para nuestra santificación, para nuestro crecimiento. Somos débiles e ignorantes y desconocemos en profundidad cómo orar. Necesitamos del Espíritu Santo para que sea nuestra ayuda. Necesitamos orar así, en dependencia del Espíritu Santo. Hemos sido bendecidos por la oración de otros. Necesitamos aprender a orar en dependencia del Espíritu Santo para ser de mayor bendición. Somos débiles, ignorantes y desconocemos en profundidad cómo orar, pero tenemos al Espíritu Santo para que sea nuestra ayuda, nuestro maestro. Lo veremos en un texto más adelante, pero me encantaría que vieras esta oración del apóstol Pablo. En 2 Corintios 12, 7 al 9, y puede que sea de ánimo para ti, lo ha sido para mí, que el apóstol Pablo dice en Romanos 8, y te lo leo antes de que pasemos a 2 Corintios 12, Romanos 8, él dice esto, versículo 26, en la parte B, no sabemos orar, que dice, no sabemos
el apóstol Pablo se está incluyendo en la afirmación. Yo he sido enormemente bendecido por las oraciones registradas en la escritura del apóstol Pablo. Pero este gigante de la fe no viene a decirte, tú no sabes orar. No sabemos. Necesitamos entonces, todos de nosotros, el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para orar correctamente. Y ahora te muestro este ejemplo, 2 Corintios 12, 7 al 9. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto, ¿qué dice el apóstol Pablo? 3 veces he rogado al Señor para que me lo quitara. Él está orando, ¿no? Él está pidiéndole al Señor. ¿Qué le dice el Señor sobre su oración? Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le dijo, no, Pablo, no necesitas eso. No, Pablo, no es lo que yo quiero para ti. No, Pablo, necesitas ese aguijón. Y el apóstol Pablo lo reconoce y lo sabe, porque ha dicho, para que no me enaltezca. Está ahí para recordarme mi lugar. Y el apóstol Pablo, al reconocer la grandeza de la obra del Espíritu Santo en su propia vida, él dice, por lo tanto, me alegraré en que en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Eso es dependencia, eso es descanso, eso es confianza. Y es precisamente lo que él está enfatizando en Romanos 8 con el Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos orar correctamente, bíblicamente, para que Dios sea glorificado en gran manera. Si somos honestos, todos de nosotros tenemos dificultad en la oración. Y si somos honestos, las dificultades debilitan nuestros tiempos de oración. Hay momentos que las dificultades nos oprimen, nos abruman, son una carga que se nos hace casi imposible llevar. Nos impide avanzar y correr la carrera que tenemos delante de nosotros. Y cuando pasa, lo más probable es que nos llenamos de angustia, nos frustramos, tememos. ¿Y qué hacemos? Generalmente dejamos de orar, ¿no? Tendemos a abandonar la oración por la crisis. Eso puede dar lugar a muchas mentiras en nuestro corazón, desilusiones más profundas. Sabemos que muchas veces hemos pedido tercamente, no acorde a su palabra, incluso hemos tratado de manipular su escritura para que Dios nos bendiga. Hemos sido necios, tercos, porque estamos enfrascados en que las cosas se hagan a nuestra manera, en nuestro tiempo. Pero quiero que notes también el énfasis en este texto, que el apóstol Pablo dice que requiere humildad de los hijos de Dios. Y necesitamos preguntarle al Señor, enséñanos a orar, Señor, enséñanos a orar. Y necesitamos pedirle al Espíritu Santo, confirme su verdad en nuestros corazones. Necesitamos aprender a pedir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos débiles y fallamos en nuestra comisión de orar. El Espíritu Santo será nuestra ayuda en los momentos en los que estamos desanimados emocionalmente, que perdemos fortaleza en el corazón y perdemos la dirección de la oración. El Espíritu Santo está listo para ayudarnos en nuestra necesidad. Él nos ayuda, Él nos levanta, Él nos toma, Él nos guía, pero no lo hará por ti. Por eso necesitamos aferrarnos a su gracia y su misericordia, a su palabra. Quizás ignoramos muchas veces cómo orar, cómo pedir. Pero el Espíritu Santo dice, intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo mismo, personalmente, directamente, intercede por nosotros. Amén. Esto es una imagen poderosa, tan personal, tan real de la persona del Espíritu Santo. No es una fuerza mística, no es magia cristiana.
es la tercera persona de la Trinidad morando en nuestros corazones. Él mismo personalmente, directamente intercede por nosotros. La palabra interceder significa salir en defensa de otro. Él sale en nuestra defensa. La palabra, dice Charles Hodge, significa propiamente reunirse y entonces acercarse a alguien para hacer una súplica. Dice que el Espíritu Santo, si unimos estas dos definiciones, el Espíritu Santo es nuestro intercesor. Él se reúne y se acerca para hacer súplicas, interceder por, es desempeñar el papel de un abogado en favor de alguien. Nota esto, porque tú no tienes solamente un abogado intercesor, tienes dos. Cristo es nuestro abogado defensor. Juan lo dice en su primera carta de Juan. Amados míos, hijitos míos, ¿han pecado? Les escribo estas cosas, primera de Juan 2:1, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, ¿qué dice el apóstol Juan? Tenemos, ¿qué dice? Abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. No solamente tienes un intercesor. Y si tú lees Romanos 8:34, encontrarás que Cristo mismo está intercediendo en este momento por nosotros, sus hijos. Ahora entiendes esta gran conexión de por qué no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Tienes los mejores abogados ante el trono celestial intercediendo por ti. Basado en el carácter y la obra de Dios. Por eso el énfasis del apóstol Pablo es decir, el Espíritu Santo hará la voluntad del Padre. Jesús lo dijo en Juan. Hacemos la voluntad del Padre y yo les enviaré a ¿quién? Otro que intercesor. El Espíritu Santo de la promesa. Y cuando Él venga, dice Juan 14:26, pero el Consolador, el intercesor, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Él les enseñará todas las cosas. Amén. Y les recordará todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo intercede por nosotros, pero también nos enseña la voluntad de Dios para orar correctamente. En Romanos 12:1 lo vuelve a recalcar el apóstol Pablo, que necesitamos renovar nuestra mente y nuestro entendimiento para reconocer cuál es la voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Esa es la obra del Espíritu Santo en sus hijos. Pero quiero que tengas el ánimo, la confianza y el descanso de que en este momento, si tú has nacido de nuevo, en este instante, mientras yo hablo y tú escuchas, mientras procesas estas palabras, en este momento el Espíritu Santo en el corazón de los hijos de Dios intercede con gemidos indecibles ante el Padre. Y en ese mismo momento Cristo Jesús ante el trono del Padre intercede por aquellos por el que Él murió en la cruz del Calvario. ¡Qué imagen más preciosa! Ahora notas el énfasis del apóstol Pablo de la dependencia y el descanso en la obra consumada en Cristo Jesús. El descanso en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Por eso, descansar es lo que necesitamos aprender a hacer. Confiar en las promesas del Señor. El Espíritu Santo intercede, eso es tiempo presente. Significa que Él está continuamente, constantemente intercediendo por nosotros a diario en nuestras vidas. Tienes los mejores abogados intercediendo por ti. Se llama gracia sobre gracia. Porque tú y yo no podríamos pagarlo. Él intercede por nosotros. Mira lo que dice Hebreos 7:25. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que viven perpetuamente para interceder por ellos. Maravilloso Espíritu Santo y glorioso Hijo de Dios. Interceden por nosotros. Son justos, son santos. Interceden por nosotros.
esa comunión trinitaria, recordando la obra perfecta en la cruz del Calvario. Las promesas de Dios, el pacto de Dios, la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo en la vida de todo aquel que ha creído y nacido de nuevo. Número 3, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El gemido es apropiado cuando alguien carga un peso. Y el Espíritu Santo ha venido a nosotros para ayudarnos a cargar nuestra debilidad, nuestras frustraciones, incluso nuestras luchas más grandes. Ha venido a nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad. Gime porque lleva una carga también. Y eso nos enseña del carácter compasivo del Señor. No está lejos, distante, observando nuestra lucha y sufrimiento. Está con nosotros, ayudándonos en nuestro diario vivir. Que diga que son palabras indecibles, literalmente sin palabras, son sonidos. No significa algo sin sentido, algo irracional o algo de manera mística. Y aquí el punto es que la Trinidad entiende esto. Creo que la imagen del Espíritu Santo intercediendo por nosotros con gemidos indecibles es simple, pero profunda a la vez. Mira el texto detenidamente, por favor. Romanos 8. No sabemos orar como debiéramos orar, pero el Espíritu Santo mismo, nos muestra la debilidad, ya sea por ignorancia, ya sea por la opresión que estamos cargando, ya sea por la aflicción que estamos sufriendo. Dice, pero el Espíritu Santo mismo interviene, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tratando de armar este verso a la luz de Juan, que el Espíritu Santo nos traerá la palabra de Dios para enseñarnos, podríamos decir que estos gemidos indecibles son la afirmación de esas verdades en el corazón de un creyente. Son las verdades enseñadas por el Espíritu Santo que Él mismo afirma. Cuando oramos correctamente hay una afirmación de esa oración correcta ante el Padre. Y el Padre no se negará, no negará sus verdades ni sus promesas. Creo que es una afirmación muy linda del Espíritu Santo a favor de nosotros. Y si fuese que no podemos emitir una palabra, el Espíritu Santo gime personalmente por nosotros como una imagen de intercesión y amor por aquellos que han sido comprados con la sangre de Jesucristo. Hay una comunicación trinitaria que no entendemos, no comprendemos. Nuestra mente es demasiado finita, tan pequeña, tan reducida, que esta conversación tiene que ser en sonidos indecibles. Y el Padre reconoce los gemidos del Espíritu Santo y confirma que su voluntad está siendo llevada a cabo en la vida de sus hijos. Y por eso el énfasis del apóstol Pablo en decirnos, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y dice, y aquel que escudriña los corazones sabe lo que el Espíritu tiene en mente. Esa conversación trinitaria de la intercesión del Hijo al Padre, de la intercesión del Espíritu Santo, con sonidos indecibles. Nuestra mente está lejos de alcanzar a entender esa conversación santa, pero está ahí para que nosotros estemos humillados ante el gran poder de Dios, agradecidos por la obra del Espíritu Santo que gime por nosotros. Él gime la palabra, Él gime el carácter de Dios. Y están armoniosamente compartiéndose esas verdades trinitarias. No hay palabra, pero hay comunicación trinitaria. El Espíritu Santo intercede, el Padre lo afirma. Esta es una intercesión basada en la obra trinitaria. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el rol de la salvación, de la regeneración, de la transformación. Esa intercesión es Cristo pidiendo por los suyos. Esa intercesión del Espíritu Santo de que seremos transformados, llegaremos a la meta gloriosa. Un día estaremos con nuestro Señor, basados en el mérito de Cristo, por la promesa del Padre, sellados con la promesa del Espíritu Santo en nuestros corazones. Qué gran conversación, ni siquiera puedo
inferir o tratar de explicar lo que está ocurriendo ahí, pero el apóstol Pablo quiere que descansemos y confiemos que lo que Dios está haciendo, lo está haciendo bien para la gloria de su propio nombre. Son verdades basadas en el Evangelio, verdades basadas en el carácter de Dios. El énfasis nuevamente es el Espíritu Santo. Conoce la verdad. Necesitamos depender de Él. Necesitamos depender de Él. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu Santo nos enseñará a orar. Y cuando estamos en ese momento de aflicción que ni siquiera sabemos cómo orar, el Espíritu Santo está orando, intercediendo y gimiendo por nosotros. Se llevará a cabo la obra perfecta de Dios, a pesar de nosotros. Quizás una situación es sumamente difícil, abrumadora, que nos supera con creces y que aunque supiéramos qué decir, quizás no tenemos la fuerza ni el aliento para decirlo. Pero hay una oración, hay una intercesión constante del Espíritu Santo, hablando con el Padre y el Padre afirmando, porque el Espíritu está haciendo la voluntad de Dios. Y Cristo está orando e intercediendo por aquellos que el Padre le dio. ¿Ves el patrón aquí? Dependencia, descanso, confianza. El Espíritu Santo es nuestro auxilio. Cristo intercede, el Espíritu Santo intercede, el Padre afirma porque conoce la voluntad, su voluntad, y conoce que el Espíritu Santo está haciendo su voluntad. ¿Podrá algo salir mal? Y por eso el apóstol Pablo en el Romanos 8 termina diciendo, ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades, ni nada, ni ningún ser creado. Nadie puede separarnos. Y pregunta nuevamente una pregunta retórica. ¿Quién, dice, se opondrá al decreto, al juicio, a la justicia de Dios? Nadie podrá negar lo que Dios ha hecho en sus hijos. Entonces ustedes y yo deberíamos estar sumamente animados, que tenemos dos intercesores intercediendo por nosotros, uno a la diestra del Padre y el otro en nuestros corazones. Deberíamos estar sumamente animados porque el Espíritu Santo expresa perfectamente los anhelos de Dios en nuestro corazón y expresa perfectamente la voluntad de Dios a nuestras vidas. Y aunque nosotros nos quedemos en algún momento sin palabras, sin saber cómo orar, por la ignorancia de nuestros corazones, por la debilidad de nuestros corazones, incluso podríamos estar sumamente equivocados, pero si somos hijos de Dios, tenemos esa garantía que Cristo intercede por nosotros y su Espíritu Santo intercede por nosotros. Dios discierne la voz del Espíritu Santo y escucha la oración de sus hijos, porque están caminando y avanzando por medio del ayudador que los toma y los lleva. El Espíritu Santo está intercediendo por los santos según la voluntad de Dios. Número 4. Eso es tan importante para nuestra comprensión de la vida espiritual, porque en la lucha, en la crisis, en la dificultad, en las necesidades, cuando nos falta el aliento, cuando nos falta la fuerza, podemos descansar de que el Espíritu Santo pedirá siempre que se haga la voluntad de Dios. Y nosotros podemos descansar. Independientemente cuál sea el camino que miremos frente a nosotros, podemos estar seguros, confiados, descansados, animados de que se está haciendo la voluntad de Dios. Dios está obrando en esas circunstancias para que nosotros miremos su mano de gracia, su mano soberana, su mano providencial. Él está intercediendo por sus hijos. El Espíritu Santo es tu ayuda, es nuestra ayuda, lo necesitamos para caminar esta vida. Él intercede con gemidos demasiado profundos para palabras, pero en perfecta conformidad con el Dios Padre. Si eso no te anima, nada lo hará. Absolutamente nada. Porque todo lo demás, aparte de esa gran verdad en la vida cristiana,
no te dará el consuelo que necesitas. Recuerda eso, en el momento de más debilidad en la vida del creyente, el Espíritu Santo es tu ayuda. Y cuando no sabemos y no entendemos y no comprendemos lo que suele pasar, cuando están las crisis no logramos entender todo el panorama. Y si nos quedamos sin palabras, sin saber orar, podemos pedir al Señor que nos ilumine para entender su mensaje, para entender su palabra y orar conforme a sus propósitos. Pero si aún así no podemos y no logramos articular una palabra, podemos descansar confiadamente porque tanto el Hijo como el Espíritu Santo interceden por nosotros. Y aquel que inició la obra en cada uno de sus hijos será fiel en terminarla. Amén. Anhelemos, hermanos, depender más del poder del Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Pidamos por sabiduría para orar en dependencia y descanso de la obra intercesora del Espíritu Santo, confiando en que Él intercede conforme a la voluntad de Dios. Mucha de la voluntad de Dios la vas a escuchar con un no es el tiempo, no es el momento y no es lo que necesitas. Muchas veces oramos para que Dios cambie la crisis, pero quizás lo único que necesitas es entender que Dios se perfecciona en tu debilidad. Bástate la gracia del Señor en tu diario vivir. Jamás será suficiente la gracia si no empiezas a ver la necesidad tan grande que tienes del Espíritu Santo en tu vida. Permíteme decirte estas palabras antes de finalizar. Si tú no has nacido de nuevo, eres el ser más desdichado de esta tierra. No hay un intercesor para ti, ni uno. Pero el Hijo de Dios, el que ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, no en su obra, no en su capacidad moral, no en su inteligencia, pero en Cristo solamente, tiene 2 intercesores pidiendo según la voluntad del Padre. Y si has nacido de nuevo, sin importar las circunstancias, eso es mucho más allá. Pon tu mirada en la gloria eterna, pon tu mirada en la obra redentora del Señor. Llegará el día en que se mirará la obra redentora y miraremos al Señor tal cual es. Y nos da esa garantía, esa promesa, las primicias del Espíritu Santo para acallar las dudas del corazón. Pero también nos dice que ese Espíritu Santo está obrando e intercediendo para que ese día ocurra. En 1 Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es el problema de nosotros? No sabemos orar. Pedimos mal. Pero cuando empecemos a depender más del Espíritu Santo, podremos orar más conforme a la voluntad del Señor y descansaremos más, aunque vengan crisis, sufrimiento, dolor, tempestad, aunque tú seas débil, frágil y estés luchando, todo regresa a dependencia y descanso. Y tú y yo, mi querido amigo, hermano, necesitamos aprender a descansar en el Señor más de lo que tú piensas que necesitas descansar. Así que quiero invitarte a eso, a orar, para que Dios obre poderosamente en tu corazón y podamos como iglesia, como hijos de Dios, descansar en el Dios Trino y su obra perfecta. ¿Oramos? Señor, te agradecemos el privilegio tan grande, Señor, de examinar estos textos, Señor. De poder ver la grandeza de tu evangelio, la grandeza de tu majestad, el poderío de tu nombre, Señor, el Dios Trino obrando, Señor, de una manera sobrenatural, divina, Señor. No por mérito propio, no por fuerza humana, no por capacidad humana, ni intelectual, ni moral, pero en dependencia de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Y por esa obra perfecta hemos sido justificados y estamos en este proceso de santificación en la cual el Espíritu Santo está íntimamente, personalmente y constantemente involucrado en nuestras vidas. Que aunque carecemos de todo el conocimiento vasto, Señor, tenemos una mente finita y un corazón problemático, luchando con sus propios pecados, luchando con orgullo, luchando con vanagloria, jactancia.
autocompasión y muchas cosas más. Cuando enfrentamos las dificultades, lo enfrentamos con temor, con preocupación, con ansiedad. O cuando estamos en momentos de quietud, pensamos que debido a nuestra rectitud moral. Pero Señor, tú has provisto las dificultades, el sufrimiento para exponer las realidades de nuestro corazón. Pero también nos has dado maravillosos recursos para recordarnos de que los que han creído en Cristo Jesús no serán condenados. Son hijos de Dios que esperan ansiosamente, miran hacia la gloria futura, descansan en la obra de Cristo, descansan en la promesa del Espíritu Santo en sus corazones y descansan en la obra de ese Espíritu Santo, enseñándoles la verdad para orar conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando no sabemos qué decir, aún Señor, cuando estamos en una situación tan difícil que nos quedamos sin argumentos, sin palabras, con temor en nuestros corazones, podemos descansar porque el Espíritu Santo intercede por tus hijos, Señor, que han sido comprados con la sangre preciosa de Cristo, el cual al mismo tiempo intercede. Y Él dice que los que tú les has dado a Cristo estarán contigo por toda la eternidad. Y el Espíritu Santo responde con gemidos indecibles: así es. Y esa conversación trinitaria, basada en el carácter perfecto de Dios, debe animar nuestros corazones para enfrentar el sufrimiento con ánimo, esperanza, consuelo, pero sobre todo descansando en el poder de Dios. Gracias, Dios, por tu obra en nuestras vidas. Oro, Señor, por aquellos que vagan como ovejas sin pastor. No tienen un intercesor, no tienen abogado, tienen un juez justo, santo, que juzgará correctamente cada día de la vida de estos hombres. Señor, yo oro, Padre, para que tú, Señor, botes todo argumento que se levanta contra tu Hijo Jesucristo y puedas ser rendidos a ti y recibirte a ti, Señor, como Señor y Salvador, y contar con tan grande regalo, gracia sobre gracia, dos intercesores que piden por nosotros. Gracias, Dios, por lo que tú estás haciendo en la iglesia, en las iglesias Petras y en todas las iglesias bíblicas, Señor, donde se predica tu palabra. Tú estás haciendo, Señor, crecer la obra. Tú, Señor, estás nutriendo a tu pueblo con tu palabra. Tú, Señor, estás edificando tu iglesia y nada ni nadie podrá impedirlo. Y estamos aquí, Señor, para la gloria de tu nombre. Enséñanos, Señor, tu voluntad, tu palabra aplicada a nuestras vidas y poder vivir para la gloria de tu precioso nombre. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Dios los bendiga y son amados.